Varias veces, es verdad, se ha debatido en este Parlamento la conveniencia o la necesidad de denunciar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede para posibilitar un sistema educativo laico en el conjunto del Estado y la de emprender las modificaciones legales al respecto con distinto resultado. También se ha tratado en el Congreso de los Diputados, la última vez en febrero de este año, en la Comisión de Educación, tras una moción de Compromís y Podemos, transaccionada con el Partido Socialista Obrero Español y que salió adelante con 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Hoy lo volvemos a hacer aquí, animados, entre otras cosas, por la forma en la que el nuevo presidente del Gobierno de España ha tomado posesión, sin Biblia y sin crucifijo. Y lo hacemos de la mano de Guero Abay, conscientes de que el concordato es un acuerdo entre la Iglesia Católica, representada por la Santa Sede, y el Estado español, un tratado internacional, por tanto. Especial, cuando menos, pero tratado internacional que rige las relaciones entre esos dos Estados, aunque cabría decir que lo que de verdad regula son las relaciones entre la Iglesia Católica y España. En la mayoría de los países estas relaciones están sujetas no a un tratado internacional, sino al derecho internacional común. La historia del concordato da comienzo en 1851, cuando lo firma Isabel II, y se mantiene hasta la llegada de la República de la Segunda República en 1931. Una república que, dentro de su carácter laico, mantiene la libertad religiosa y elimina los privilegios que a la Iglesia Católica concedía dicho concordato. Tras la identificación que se da entre las tropas franquistas y la jerarquía de la Iglesia Católica en el 36, el ministro Serrano Súñer, el cuñadísimo, comienza nuevas negociaciones con la Iglesia Católica y el 27 de agosto de 1953 el ministro Martín Artajo, ¿se acuerdan ustedes? Al Guadalquivir, no, Artajo, que está más cerca, y el cardenal Domenico Tardini firman un nuevo concordato que concede al dictador Franco el control del nombramiento de los obispos y el apoyo tácito de la Iglesia a su gobierno dictatorial y ciertos privilegios a la Iglesia, como son matrimonios canónicos obligatorios para todos los católicos, exención fiscal para los bienes y actividades eclesiásticos, subvenciones para la construcción de nuevos edificios y mantenimiento de su patrimonio, censura de los materiales bibliográficos, musicales y cinematográficos por parte de la Iglesia, el derecho a constituir universidades, el derecho a operar estaciones de radio y publicación de periódicos y revistas, protección contra la intrusión policial sobre propiedades de la Iglesia. Gracias a esto hacíamos asambleas en la Catedral de Pamplona en los tiempos negros del franquismo, aunque eso sí, a la salida nos esperaban los grises y bien que nos daban. Y, por fin, exención del clero del servicio militar. También otorgaba determinados privilegios en relación con otras religiones e iglesias. Por ejemplo, el monopolio católico sobre la enseñanza religiosa en las instituciones educativas públicas. Los niños de otras religiones podían estar exentos, pero no se contemplaba la situación de ateos, agnósticos ni apóstatas, cuya mera existencia ni siquiera se reconocía, y también el monopolio católico en el culto público, excepto en Marruecos, en las zonas de Marruecos donde se toleraban otras religiones. El Concilio Vaticano II trajo nuevos aires a la Iglesia y también a las relaciones Iglesia-Estado, y así, tras la muerte del dictador en 1975, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, del gobierno de UCD, negocia en secreto un nuevo acuerdo con la Santa Sede y se firma con un gobierno provisional, por tanto, el 3 de enero de 1979, 5 días después de que entrara en vigor la Constitución española. Mala manera de hacer política. Es cierto que a partir de ese momento, de alguna forma, disminuye el peso político de la Iglesia Católica, pero se sigue garantizando el mantenimiento de algunos privilegios que van desde su financiación pública, directa e indirecta, hasta disfrutar de amplias exenciones fiscales, al tiempo que laxas obligaciones fiscales, pasando por el apoyo del Estado para la conservación del patrimonio histórico y artístico, la gestión de un censo privado de ciudadanos que han sido bautizados, realizar actividades doctrinales, comerciales y sociales, enseñanza en todos los grados, beneficencia, edición, catequesis y radiodifusión, y prestar servicios por cuenta del Estado en las Fuerzas Armadas, establecimientos penitenciarios y hospitales.
En 1992, al amparo de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de libertad religiosa, se firmaron también acuerdos de cooperación entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías y la Comisión Islámica. Estos acuerdos tienen naturaleza jurídica de una ley especial ordinaria y se tramitan como tal en el Parlamento. Sin embargo, no son equiparados a tratados internacionales, por lo que su contenido puede verse afectado por iniciativas legislativas posteriores sin que el Gobierno tenga más obligación que la de dar cuenta de ello a la confesión respectiva. Los acuerdos internacionales entre Estados están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que data de 1969. Esta convención recoge expresamente la observancia entre las partes de los términos acordados, siendo inexcusable su cumplimiento por cualquiera de ellas, incluso apelando al derecho interno de los Estados firmantes. Pero igualmente, esta Convención de Viena, ya en su introducción, establece la irretroactividad de la misma, es decir, que todo acuerdo entre Estados firmado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Convención queda fuera de su regulación. Y aunque ante esta circunstancia el concordato podría ser teóricamente revocado en cualquier momento. Aún así, en el caso de que se buscara un subterfugio queriendo interpretar las modificaciones del concordato mediante los acuerdos del 76 y del 79 como acuerdos en sí mismos, la propia Convención de Viena, en su parte quinta, sección tercera, terminación de los tratados y suspensión de su aplicación, recoge en su artículo 62.3 que cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado. Y en opinión de Geroa Bai, ese cambio fundamental sí se ha producido en la sociedad navarra y en la sociedad española. Presentamos esta moción conscientes de que los acuerdos con el Vaticano establecen con nitidez que, 1, la religión católica deberá ofertarse de manera obligatoria, pero con carácter de elección voluntaria. 2, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Y 3, a la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, siendo la única asignatura cuyo currículo no lo establecen las administraciones públicas. Acuerdos, lógicamente, con cuyo contenido no estamos de acuerdo, no nos satisfacen. Y conscientes también de que en el artículo 2 hay otras cuestiones que están generando hoy en día mucha controversia. Varias comunidades autónomas han quitado la asignatura de religión del segundo curso de bachillerato, ante lo cual no se han hecho esperar en los últimos años los recursos por parte de sindicatos de profesores de religión católica y de diversas diócesis y archidiócesis. Otro motivo de controversia se contiene también en la siguiente afirmación de ese mismo artículo 2, que dice que la religión católica se impartirá en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Esta expresión ha sido interpretada por los agentes ya citados anteriormente, que defienden, por intereses obvios, la impartición de esta materia en la mayor medida posible como un impedimento a la rebaja del horario de religión. Desde un punto de vista lógico, no tiene sentido pensar que las condiciones se refieren al horario. De hecho, de ser interpretado así, y al supuesto de tener que equipararse a las disciplinas fundamentales, se deberían haber dado siempre y seguir dándose 4 o 5 horas de religión, las mismas que, por ejemplo, de lengua o de matemáticas. Y es precisamente para evitar disputas innecesarias a nivel autonómico por lo que presentamos esta moción, que debe ir seguida de acuerdos parlamentarios para la modificación de la legislación pertinente de cara a conseguir una enseñanza laica. Señores y señoras parlamentarios y parlamentarias, hemos sido capaces de acordar una moción de censura y de cambiar de presidente de Gobierno y de Gobierno. En Geroa Bai estamos convencidos también de que en este área, hoy, el acuerdo es posible. No vamos a aceptar la enmienda de sustitución del Partido Socialista Obrero Español porque lo consideramos un retroceso respecto a cuestiones que en otros tiempos, cuando estaba en la oposición, defendía el Partido Socialista Obrero Español.